Gracias, doctor Gabriel Jaime. Tenemos que tener la disciplina de realizar esto sobre diferentes temas del país todos los domingos. Por supuesto, nos están pidiendo que algunos los hagamos presenciales, a la misma hora y con una gran difusión, pero desde el sitio, desde la ciudad, que se haya definido con el partido. Muchas gracias a la doctora María Margarita Zuleta. Veo que hay un gran acuerdo de todos los precandidatos en esta lucha contra la corrupción y en temas esenciales, como la reducción del Estado. Ese tema antes era muy impopular. Mi experiencia me mostraba que todos los gobiernos se distinguían por las entidades del Estado que habían creado. Yo creo que hoy hay que distinguir los gobiernos por la capacidad de reducir el tamaño del Estado, y ahora veremos con qué se compensa eso. Segundo, han estado de acuerdo todos en la utilización de las herramientas modernas, como aquello que nunca pudo anticipar mi generación en la juventud, esto de la inteligencia artificial. Quiero referirme a dos temas: la publicidad, la austeridad y el ejemplo. La doctora María Margarita me ayudó a crear en el 2012 el SIGO para hacer un seguimiento público de los contratos y de los nombramientos. Después se llevó también a hacer un seguimiento público de las conclusiones de los consejos con la comunidad. Pero creo que hoy falta mucho. Yo creo que un nuevo gobierno tiene que verificar que estas normas de publicidad, contratos, nombramientos, etcétera, no solamente se estén cumpliendo en el nivel nacional, sino en todos los niveles, en los territoriales y en los locales. Segundo, el tema de las licitaciones. Es de gran importancia que la discusión sobre licitaciones sea en audiencia pública, ojalá transmitida. Cuando nosotros adjudicamos el aeropuerto de Bogotá, el nuevo edificio, el aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán, recuerdo que hubo una gran discusión de 2 meses en televisión entre los proponentes. Y finalmente eso quedó bien. La coordinó el vicepresidente Francisco Santos con aquel ministro que nos quitaron muy tempranamente, Andrés Uriel. Los prepliegos. Uno de ustedes mencionaba que no puede haber pliegos amarrados. Por eso es muy importante la publicidad del prepliego y la discusión pública del prepliego antes de convertirlo en pliego final. Y aquí viene el tema de la mermelada. Hay una gran discusión. Los cupos indicativos. Uno de ustedes ha dicho que se deben suprimir. Eso tiene mucha discusión. A otras personas dicen proponer gasto, inversión, es una función del legislativo. A mí lo que me preocupa es el mal uso de esos recursos y la inequidad, y abrir con ello las puertas de la corrupción. La senadora Paloma, la senadora Pablo Holguín recuerdan aquel presupuesto de 2014. Nos pidieron a nosotros que hiciéramos quórum, a pesar de que íbamos a votarlo negativamente. Lo hicimos con la promesa de que el país tendría que saber quiénes de los congresistas proponían gasto público específico, una obra específica. Si Álvaro Uribe proponía un puente de Caparrapí, o un puente de San Martín Meta, o un puente de Titiribí, Antioquia. Dijimos, pero ¿qué es lo malo? Que eso se sepa. Y nos quedaron, el gobierno prometió que lo hacía y nos quedó mal. Entonces, si se publica el nombre y la comunidad tiene oportunidad de hacerle seguimiento a esa obra, yo creo que se cumple la tarea de que el congresista pueda representar una región, pedir unos
unas atenciones urgentes para esa región y que se haga transparentemente. Creo que eso hay que llevarlo a los consejos municipales, a las asambleas, al Parlamento, y que sea equitativo. Entonces, el tema es o suprimirlos o buscar que sean equitativos con toda la publicidad, transparentes, con el conocimiento de quién propone. El segundo tema es el de la austeridad, que han creado un poco de embajadas. Yo le escuché en un foro anterior a algunos de ustedes que la nómina de contratos personales ha crecido en un 40% y el costo en un 50%. Y hay que ver ese crecimiento de embajadas, además innecesarias. En la época de la comunicación digital, por favor, eso no se entiende. Pero oigan lo que está pasando. Está bastante desfinanciado en todo el país la alimentación escolar. Hay municipios donde está faltando, para terminar el año, hasta el 70% de la necesidad. Hay proveedores de alimentación escolar que no se les paga desde abril. Entonces, un gobierno que crece y crece la burocracia y afecta la alimentación escolar. O el presidente fue hace 2 días a Bucaramanga y llevaron una manifestación transportada con unos anuncios de pagos. Uno tiene que hacerle control a esto y decirle al país. Él no encantó a los ancianos de Colombia diciendo que les iba a pagar medio salario mínimo y que a todos. Y ahora lo que dijo en Bucaramanga es que le iba a dar 200.000 pesos, menos de lo que se le debería dar hoy para que estén por debajo de la línea de pobreza, y que a 3 millones. El país ya había llegado a 1.800.000. Entonces, se gastan la plata en derroche y enseguida le incumplen a los ancianos. O para tapar el derroche se quieren gastar los fondos de pensiones. Esto hay que decírselo al país con mucha claridad y nosotros lo tenemos que repetir todos los días. Por ejemplo, ¿con qué van a sostener la tesorería de la nación, que debería tener entre 30 y 40 billones de pesos en caja? El 7 de agosto tenía 1.2 billones. El país ha estado a punto de cesar pagos por la corrupción y el desgreño de este gobierno. Por favor, por favor. Y entonces, todas esas personas que han nombrado y que llevan como ganado arriado a las plazas públicas, ¿con qué la van a sostener? Eso es un engaño. Y ese engaño es corrupción. Entonces veamos también el tema de austeridad. Veamos un caso extremo. AMLO en México. Yo no sé si finalmente vendió el avión presidencial o no, pero no lo volvió a usar. Yo creo que Colombia no puede llegar a ese extremo. Bueno, yo no es el país convertido en una maravilla, pero hubo algunos avances importantes. Y me decían los pilotos del avión presidencial, uy, ustedes nos tienen un problema, porque nos puso a aterrizar mucho en Caquetá, nos puso a aterrizar mucho en un poco de regiones que eran muy desconocidas para el avión presidencial. Yo no creo que Colombia pueda llegar al extremo de AMLO, que el presidente de Colombia necesita estar en todas las regiones. Es un país con muchas dificultades y tiene que tener un equipo de transporte serio, pero necesita mucha austeridad. Necesitamos un presidente que le dé pena dormir en el extranjero por el gasto que eso implica para el presupuesto nacional, que duerma el mínimo de días en hoteles en el extranjero pagados por el presupuesto. Hay que llegar a eso, por Dios. El tema, presidente, que cuide con pudor, con vergüenza personal, el presupuesto público para dar ejemplo. Aquí uno de ustedes habló de la inteligencia artificial y de esa herramienta conexa para recoger todos los datos, aplicable a que no se alteren los datos de las firmas que licitan. Es bien importante. Pero algo necesita Colombia, es contratistas visibles. Antes lo teníamos que hacer simplemente en unos debates, en unos comentarios.
Pero hoy con la inteligencia artificial, yo creo que la ciudadanía, el gobierno, los interventores, los organismos de control tienen una gran posibilidad, no solamente para evitar que los contratistas alteren datos, sino para hacerle un seguimiento muy exhaustivo a los contratos. Y bien, hemos omitido un tema, el tema electoral. Doctor Gabriel Jaime, yo creo que usted con los directores de otras colectividades, con los representantes legales de grupos significativos de ciudadanos, necesitamos que este país se prepare para tener el año entrante una gran transparencia electoral. En varios países se ha evitado que se roben las elecciones por lo que han aplicado. Y María Corina es un ejemplo. María Corina es el ejemplo de una líder democrática que por primera vez ha denunciado en tiempo oportuno y con exactitud el fraude de una dictadura comunista. Hasta el punto que el Centro Carter, que en el pasado había tenido que validar la elección de Chávez y de Maduro, ahora tuvo que reconocer que ganó la oposición y que estaban haciendo un fraude. Nosotros vamos a tener un problema muy grave. Estamos ya a pocos meses de elecciones. Si en el pasado no dejaban que los ciudadanos votaran por nosotros, eran los grupos armados fusiles al hombro y apuntando a los votantes. No pueden votar por el Centro Democrático, no pueden votar por no pueden votar por ninguna persona que aparezca como amiga de Álvaro Uribe, etcétera. Entonces, se imaginan ahora, si lo hacían en gobiernos que defendían las banderas democráticas, ahora con un gobierno que es más aliado de los criminales que aliado del orden jurídico y de la Constitución. Ustedes se imaginan ahora qué nos va a pasar a nosotros en más de 700 municipios controlados por criminales. Por eso aquí necesitamos hacer un gran esfuerzo en materia de transparencia electoral. Ustedes se imaginan qué vamos a hacer ahora cuando este gobierno ha hecho un despliegue de tropa hacia la zona binacional para proteger a Maduro. Un gobierno que prefiere proteger a Maduro, que no representa al pueblo venezolano. Maduro es la expresión clara de una corrupción que se ha robado la permanencia en el gobierno. Y este gobierno empeñado en proteger a Maduro, y no al pueblo colombiano. Estamos, queridos compañeros, en septiembre, marzo, la elección del Congreso, mayo, la primera vuelta presidencial, y nosotros con estos riesgos. Entonces tenemos que pensar eso, cómo nos va a ayudar la opinión nacional, las Fuerzas Armadas, la justicia, los mecanismos internacionales a proteger, y la tecnología, la transparencia en las elecciones. Quiero decirle a los ciudadanos que nos han acompañado que este partido tiene una nómina de candidatos excelentes. Los hemos escuchado, los señores Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra, y con el permiso de todos voy a hacer un homenaje a las tres mujeres, porque las tres mujeres de este partido son orgullo para este partido, para la democracia y para el país entero. El país las ha visto en su lucha sin concesión en el Senado de la República, y de la hora cero a la última hora. Una lucha que no ha tenido declive. Esto es bien importante. Eso honra a la democracia colombiana, y además pueden todos hablar de transparencia porque en su vida han actuado conforme a las reglas de la transparencia. Gracias a todos y nos vemos. De pronto nos vemos al mediodía. Vamos a transmitir algo por allí desde un sitio de esta tierra, pero de todas maneras por estas redes nos vemos a las 6 de la tarde. El foro de hoy le toca convocarlo al doctor Rodrigo Lara, y no podemos parar. Aquí aumenta el riesgo y tiene que aumentar nuestra batalla para ganar la presidencia, el Congreso, e interrumpir el avance neocomunista que, apoyado en armas, quiere acabar con la democracia colombiana. O sea que vamos a ver si hoy
somos capaces de hacer estos 3 eventos y el otro domingo siquiera 6. Gracias y buen día.